Hola, hola. Bienvenidos una vez más a un episodio de Mil Batallas. Mi nombre es Chai y hoy me siento un poco enferma, la verdad, porque vengo saliendo de una pequeña gripa, un pequeño resfriado, pero me siento súper contenta, súper feliz y agradecida con con cada una de ustedes que me escucha, que me llega. De verdad, la semana pasada recibí muchísimo amor de comentarios suyos sobre cómo están atravesando su diagnóstico y cómo el podcast les ha servido. Es un refugio, definitivamente. Yo siempre he dicho y se los voy a decir, este espacio es para que cuando ustedes me escuchen se sientan acompañados, no se sientan soles y tengan la seguridad y la certeza de que esto es un momento en su vida, no los va a definir, ni mucho menos va a representar o va a marcar lo que son como seres. La verdad estoy súper agradecida en ese aspecto. Y también yo le estoy perdiendo un poquito el miedo a hablar porque he escuchado, antes yo la verdad no escuchaba los episodios. La verdad es que nomás los subía y como que medio los escuchaba, pero ahora hago mucha conciencia de la manera en la que hablo. Estoy tratando pues igual de quitar algunas muletillas que tengo, pero me hace muy feliz ver cómo esto ha ido progresando, cómo esto está cada día más tomando forma y que si quieres seguir la conversación, al final igual les voy a dejar ahí mis redes, pero yo feliz. Y hoy, ya para no hacer más largo mis pequeños agradecimientos, vamos a hablar sobre un súper tema que la verdad entra un poco dentro de los mitos cuando hablamos sobre el diagnóstico del BPH, y no solo sobre el diagnóstico del BPH, en general de las ITS, pero pues a lo que nos atañe es el BPH. Entonces, vamos a hablar sobre la promiscuidad. ¿Cuántos, quiero que hagan un poco de conciencia sobre este tema, pero cuántos de nosotros, cuando recibimos un diagnóstico, lo primero que pensamos es este tema, sobre qué van a, aunque es inconsciente, muchas veces decimos, es que qué van a pensar los demás sobre cómo vivimos nuestra sexualidad? Eso está tan marcado, o sea, ese prejuicio tan enorme sobre lo que la sociedad ha impuesto, y el tema de promiscuidad, el tema del concepto de promiscuidad, cómo se ha ido impregnando en todo este mundo de la educación sexual, ha sido, yo creo que un factor clave para que nosotros nos definamos como seres, sí, pues como hemos ido definiendo nuestra sexualidad, como estos seres, estos entes que a veces sin quererlo decimos, o sea, ¿cuántos de nosotros no hemos pensado, híjole, es que, ¿qué va a pensar de mí decir si soy una promiscua o un promiscuo? O cómo jugamos con este concepto de la promiscuidad. Para mí sí es muy importante hablarlo, incluso en el Instagram alguien me decía, estaría muy chido que tocaras este tema. Obviamente este tema es desde un punto de vista personal, desde lo que he investigado un poquito, y obviamente me encantaría complementarlo con lo que ustedes van escuchando ahorita en el podcast. Pero vamos a darle forma, vamos a empezar a hablar de este término, de este concepto, y me gustaría primero definirlo. La palabra promiscuidad tiene raíces etimológicas en el latín y proviene del término promiscus, que se compone de pro, que significa adelante o adelante del tiempo, y misere, que significa mezclar. En este sentido, pues hace referencia a algo que estaba mezclado o combinado de manera indistinta. Obviamente, el concepto ha ido adquiriendo diferentes connotaciones a lo largo del tiempo con las prácticas sexuales. Y aquí lo que hace idea es que se refiere a la idea de mezclar o tener múltiples parejas sexuales sin una relación exclusiva. Yo sé que aquí, cuando hablo de múltiples parejas sexuales y relación exclusiva, vamos a tocar temas un poco complejos y polémicos, porque vamos a tocar un poquito el tema de los modelos relacionales. La verdad es que
y a veces hasta a mí me cuesta trabajo entenderlo, y eso que lo he visto como 2 veces en el diplomado de educación sexual, pero aquí va a ser muy importante entender que hay un mundo más allá de la monogamia, que la verdad la monogamia es algo que se ha envuelto todo lo que hacemos, a hasta es el capitalismo mismo, amigues. O sea, la verdad, la monogamia es la manera que predomina más en la forma en que nos relacionamos sexoafectivamente. Sin embargo, aquí dice, eh, se refiere a la idea de mezclar, repito, o tener múltiples parejas sexuales sin una relación exclusiva. Ahora, es importante tener en cuenta pues que la evolución de este significado pues ha llevado a una carga negativa asociado con el término de la sexualidad propiamente, pues debido a todos los juicios, como venimos mencionando, los estigmas que han surgido en torno a la conducta sexual y pues a lo que se considera como promiscuidad o como ser una persona promiscua en diferentes culturas y épocas. Este dato a mí me pareció súper curioso porque puse, estaba tratando de ver de dónde provenía el término de la promiscuidad y para la OMS este término se da cuando una persona mantiene relaciones sexuales con más de 2 personas en un periodo inferior a 6 meses. Wow, o sea, para mí cuando lo leí dije, oh, qué polémico, porque realmente este término creo que va muy acompañado del término de la monogamia y como yo lo percibo y lo leo, es que la monogamia ha dictado un poco el cómo se define quién es promiscuo o quién no lo es. Y es bien duro, o sea, realmente es bien duro todo este tema. Ahora que podemos hablar, no sé si antes, pero yo creo que ahora estamos intentando hablar de forma más abierta y tratando de ir quitando de nuestro vocabulario diferentes conceptos, diferentes términos. Uno de ellos que yo podría cuestionar y que me atrevería a tener y poner bajo la mesa es este. Entonces, cuando hablamos de la promiscuidad, pues se refiere a que es la práctica de, como mencionaba, tener múltiples parejas sexuales o de que hay varios individuos sin compromiso en un largo plazo. Entonces, pues es muy importante comprender de dónde viene esta percepción negativa y de la influencia pues de la cultura, de la sociedad. Yo creo que hasta de estos términos negativos que se les da a una mujer que vive o a una persona que vive libremente su sexualidad, porque a veces se le percibe como que es puta o como que es zorra o lo que sea, y todo esto pues viene con esta carga negativa de este concepto. Em, También es importante que esta palabra puede generar sentimientos de culpa, de vergüenza, de baja autoestima en las personas quienes escogen vivir su sexualidad de manera diferente, quienes escogen vivir su sexualidad, una, no heteronormada, dos, de manera abierta, libre, de manera no monógama, em, porque como sabemos, la monogamia es uno de los modelos relacionales, pero fuera de la monogamia hay un mundo, o sea, de verdad, te puedes relacionar de muchas maneras, sexoafectivamente puedes relacionarte, es posible relacionarte de muchas maneras. Existe el poliamor, existe las parejas swinger, existen diferentes tipos de acuerdos que se van haciendo entre estos modelos relacionales. Pero eso no quiere decir ni que esté bien, ni que esté mal, ni que vas a tachar a una persona como promiscua o como que no, que es libertina, por así decirlo, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante entender que más allá de la monogamia hay todo un mundo y quien elige vivirlo así no tiene por qué vivirlo con culpa. O a mí me llegó a pasar
Yo tengo una amiga muy cercana que ella de repente tenía diferentes parejas sexuales y cuando le viene un diagnóstico de BPH, ella no quiso compartirlo abiertamente porque para ella era un peso muy grande el que los demás la tacharan. No, ella no me lo quiso decir así, como promiscua, ¿no? Pero yo sabía que estaba ahí inserto ese concepto. Y es muy doloroso y es muy difícil porque en absoluto tiene que ver con eso, ¿no? O sea, para mí sí es como bien importante sacar estas palabras del vocabulario y poder ir entendiendo que hay otras maneras de relacionarnos. Em, también, ay, ay, es que se me va a ir la voz. Ya, perdón. Es importante que a lo mejor en lugar de utilizar esta palabra, pudiésemos referirnos a este tipo de relaciones sexuales con múltiples parejas o variedad de experiencias de manera más neutral y que le podamos llamar como sexualidad no monógama. Este término es, desde mi punto de vista, más inclusivo y menos cargado de juicios que el que ya estamos mencionando, ya que no implica necesariamente esta carga cultural, esta carga pesada. La sexualidad no monógama abarca una amplia gama de prácticas y relaciones consensuadas. Ya tenemos un capítulo completo sobre qué significa el consentimiento y ahí pues es lo que yo les decía. Entran toda esta gama y estos tipos de modelos relacionales. Yo sé que aquí muchos entramos en controversia, porque salirnos de la monogamia es muy difícil. O sea, mi relación es monógama, pero sí me he cuestionado y es importante incluso cuestionarnos qué hay más allá de la monogamia y hacerlo con responsabilidad. O sea, el practicar otro tipo de modelos no significa que no va a haber responsabilidad. Yo creo que incluso hay todavía más responsabilidad. Debe de haber más compromiso para hablar sobre un montón de temas tan complejos como lo es un diagnóstico, como lo es saber qué te gusta, qué no te gusta, con qué te sientes cómodo. em, es aquí entran mucho las prácticas del cuidado y eso no significa para nada que seas una persona promiscua. Y también quiero que eso quede muy claro, ¿no? Que tú al recibir tu diagnóstico, si alguien te dice que es por eso, en automático quiero que cierres la barrera en tu cerebro y no permitas entrar ese pensamiento en tu cabeza, porque no tiene absolutamente nada que ver. Yo me he peleado mucho y he tenido muchos conflictos porque en algunas guías de práctica clínica o en algunas cosas que yo leo en internet, de repente llega a decir que una forma de reducir el riesgo para, para contraer el virus del VPH es practicar la monogamia y es tener una pareja sexual. Y yo en absoluto creo eso. O sea, yo algo que creo que puede ser más, lo podríamos cambiar y podría incluso también tener más presencia. Yo lo dejaría como las prácticas de riesgo. No importa, yo como lo veo desde mi perspectiva, que practiques, es un ejemplo, el poliamor y si entre tus mismas parejas, entre todas, pueden hablar, llegar a un consenso y entender como qué pasa sobre estas prácticas que ustedes realizan y definir qué prácticas son de riesgo y cuáles no, podría ser más fácil entender y atravesar un diagnóstico, más allá de, no, es que lo hizo por promiscua, o, ay, es que tienes que tener solo una pareja. No, o sea, realmente yo creo que tú eres libre de escoger tu modelo relacional y lo que mejor te acomode a ti. Y justo eso creo que hace que podamos vivir nuestra sexualidad con
con una apertura, con una conciencia plena de lo que nos gusta, de lo que no. Y bueno, otra cosa que me gustaría hablar, pues es justo esto, ¿no? Que este término que se impregna dentro de lo que hablamos o de lo que creemos que es promiscuidad, pues es la falta de educación sexual integral, como ya lo hemos venido hablando en todos los episodios, el acceso limitado a algunos métodos. En algunos lugares, pues sí, en algunos métodos de protección adecuados que pueden ser factores determinantes en la transmisión de ITS. Por eso yo hablo mucho con respecto a prácticas de riesgo. Y también es importante que podamos hablar de la prevención con un enfoque universal en todas las prácticas, independiente a la cantidad de parejas. Y que podamos, pues sí, proporcionar una información pues basada en evidencia, que la información científica también vaya acompañada de las experiencias de las personas, porque esto es muy importante. Yo creo que muchas veces tú lees algún artículo y se aleja un poco de lo que se vive, de la experiencia. Otra cosa que me gustaría mencionar es como ya lo he mencionado un poquito, es el impacto significativo en las personas que reciben el diagnóstico de BPH y otras enfermedades. Pero a menudo esta carga social y emocional asociada a este concepto puede afectar la forma en la que perciben su diagnóstico y su salud. Yo creo que incluso aquí dice salud sexual, o sea, aquí yo lo planteo como salud sexual, pero es una salud integral. Va a afectar tu autoestima, definitivamente. Y si ya has sido estigmatizado, si alguien te ha dicho algo sobre, ay, te marcó como promiscuo, o te ha juzgado por tu historial sexual, pues sí puedes experimentar sentimientos de culpa, de vergüenza y autoestima muy, muy, muy cañonas. O sea, de verdad, yo creo que a veces el hecho de que eso fue todo un debate en el diplomado, en el, en el hecho de que tú vayas a una consulta y te pregunten en una consulta ginecológica el número de parejas sexuales que has tenido, no sé, muchas veces no sé en qué aporta al diagnóstico. La realidad es que desde el enfoque de la ESI no lo vemos necesario. Y si no quieres contestar, está bien. O si de repente tu gineco te hace una cara o te dice algo, también puede ser un signo de alerta, ¿no? Respecto a este tema. También el estigma social asociado con este tema, pues complica la experiencia emocional. Es más difícil, si tu camino de por sí ya es difícil con lo impactante que es recibirlo, ahora pues imagínate que a ese camino le ponemos púas o espinas por estos conceptos, pues se vuelve muy difícil atravesarlo, o sea, te va a lastimar por completo. Y es normal que cuando alguien siente o experimenta un sentimiento o una emoción relacionada a este término, pues te puedes sentir aislada, aislada, avergonzada y, y es difícil, pero al final siempre hay que cuestionarnos todo. O sea, hay que cuestionarnos mucho de lo que la sociedad ha impuesto en cada uno de esos términos y yo hasta los eliminaría, o sea, por completo. O sea, yo creo que sí es importante ya tratar de pues sí, se sienten viejos, ¿no? Se sienten, bueno, viejos en el sentido de que tienen muchos años, mucho tiempo utilizándose y deben de cambiar, deben de mutar y transformarse a la realidad que estamos viviendo ahora con respecto a nuestra sexualidad y cómo queremos vivirla. Sí me gustaría mucho que tú pudieras aportar un poco a este tema. Siempre yo dejo una cajita de preguntas al final de cada episodio y para mí es muy importante que tú puedas
pues ahí de repente dejarme tu experiencia, cómo has vivido, cómo ha sido para ti, si es que has vivido el que alguien te haya dicho algo sobre la promiscuidad, si tú te has sentido promiscuo, si tú tienes este diálogo interno sobre lo que crees que es la promiscuidad. Y sí estaría bueno debatirlo. Para mí sí es muy importante tu opinión, lo que tú piensas, lo que tú sientes, para poder ir transformando este podcast. Para mí eso es súper valioso. Y te dejo con esta reflexión, ¿no? Al final, em, es muy importante fomentar un lenguaje que refleje la diversidad y la complejidad de las experiencias sexuales, que no juzgue ni estigmatice a las personas en función de sus decisiones personales en el ámbito sexual, al promover un vocabulario más inclusivo, respetuoso. Yo creo que podemos contribuir a la creación de entornos más comprensivos y libres de prejuicios, lo que a su vez puede fomentar una mejor comprensión y aceptación de la diversidad humana en todas sus formas. Y nada, pues te escucho en el siguiente episodio. Yo sé que repetí como 100,000 veces promiscuidad y sé que cuando lo escuche voy a anotar todas las veces que dije promiscuidad, pero de verdad te invito a que reflexionemos este término y podamos irlo quitando, quitándole el calificativo y quitándolo de nuestro vocabulario para poder ser abiertos hacia otras experiencias de nuestra vida. Muchas gracias.